Tengo algunas preguntas. ¿Por qué es que cada vez que trato de salir a visitar a personas incrédulas me siento enfermo? Bueno, enfermedad es parte normal de la vida, pero ¿por qué me parece que cada vez que trato de salir a evangelizar me siento enfermo? ¿Por qué es que cuando trato de realizar una conferencia siempre mal funciona el micrófono? Funciona siempre hasta el momento de la prédica y luego ya. ¿Por qué siempre pasan esos autos sin silenciador en el momento más importante del servicio? Y poco a poco empezamos a darnos cuenta de que, claro, la vida normal, la vida humana trae aspectos buenos y aspectos no tan gratos, y esto es vida normal, pero dentro de todo esto, especialmente al ministro, levantan cosas que no se ve tanto como casualidad. Es que ocurre más a menudo que lo normal. ¿Por qué será esto? Pablo, en nuestro pasaje de hoy, y vamos a estar en Efesios 6, como lo decían, en este pasaje empieza a reflexionar algo. Y muy interesante es porque Pablo ya ha experimentado mucho. Y puede decir, bueno, mucho pasa en la vida de uno, mucho sufrimiento, pero es normal. Pero cuando Pablo habla de su vida, dice, sé lo que es tener hambre. Sé lo que es estar con mucho. Sé lo que es sufrir. Náufrago, apedreado, azotado. He sufrido por la causa de Cristo, y con todo esto en mente empieza a reflexionar un poquito y darnos algunos consejos, y no solamente son consejos humanos, sino más bien son principios bíblicos para tú en tu vida ministerial. Y muy interesante, actualmente cuando lo escribió este pasaje, según lo que nos dicen los historiadores, Pablo estaba de preso, encadenado entre dos soldados. Y con todo esto en mente, y él reflexionando y queriendo ayudarnos un poquito con esa batalla que nos enfrenta en esa vida, él empieza a hablar y divulgar algunos aspectos muy importantes. Y queremos, quizá no tan brevemente, pero queremos solamente investigar lo que dice Pablo en esta noche, en esos primeros 3 versículos. Tarde o temprano, todo creyente, y especialmente a los ministros, todo creyente descubre que la vida cristiana es un campo de batalla, no un patio de recreo, y que se enfrenta a un enemigo mucho y mucho y mucho más fuerte que somos nosotros. Y por esto Pablo nos explica en esta noche. Vamos a orar. Padre bendito, estamos aquí con tu palabra en nuestras manos
Y estamos acercándonos, Señor, a un tema un poco difícil. Nos prometiste de que ibas a dejar con nosotros paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, pero estamos notando que no parece tan pasible. Queremos saber, Señor, lo que tú dices en cuanto a nuestra batalla, para que seamos listos, aptos, preparados para enfrentar este llamado que nos has dado. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo habla de una batalla, de una guerra, y siempre cuando piensas de una batalla, de una guerra, hay un enemigo. Y el enemigo de nosotros queremos nombrar. E interesante, no es solamente el diablo, aunque sí, él forma parte. Pero según la Biblia tenemos diferentes aspectos. Nuestro enemigo y el detalle del enemigo trae 3 aspectos. Número 1, hablamos del mundo. Y cuando hablamos del mundo, no estamos hablando de una entidad espiritual como Satanás, sino más bien estamos hablando de un sistema compuesto de personas incrédulas, personas que no siguen a Dios, que son pecaminosos en sus valores, en sus maneras de manejar las cosas, aún hasta sus pensamientos están en la oscuridad por falta de conocimiento de la verdad y falta de obediencia a la verdad. Esto es el mundo, y la verdad es que nos afecta. Este mundo en que vivimos siempre trata de controlar nuestra manera de caminar. Trata de enseñar nuestras mentes en cómo pensar y qué valorar. Si prendes el tele, ¿qué ves? La primera dama que alza dice, sin esto serás muy fea. Tienes que comprar tal y tal. Y todo el sistema trata de influenciar. Y la verdad es que nos influencia. Respondemos un poquito, a lo menos, a lo que el mundo nos ofrece, nos da, nos presiona. Y eso es el primer enemigo. Es que Cristo, cuando aceptamos a Cristo, no nos quita de este mundo, sino nos dejas aquí para seguir anunciando la luz y la verdad de Cristo aquí. Enemigo número 1, el mundo. Y el mundo se ve muy, muy malo. Es un enemigo fuerte, espantoso, pero para mí el segundo enemigo es aún peor. Se llama carne. Y el problema con la carne es que lo traigo yo, reside en mí. Tengo toda propensidad de hacer lo malo. Y cuando la oportunidad llega para hacer algo bueno, lo de mí, lo de lo más profundo, dice, ay, me siento muy cansado. Ay, es que. Entonces tengo la batalla y Pablo habla tan directo de ese problema. Dice que quiero hacer lo bueno, pero encuentro algo en mí que no lo quiere. Enemigo número 2.
y también el enemigo número 3. Y vamos a enfocarnos mayormente en el enemigo número 3 durante este retiro, que es el diablo. El diablo es esa entidad o el grupo de entidades sensibles que funcionan como enemigos activos del alma, de la persona, del creyente y especialmente en contra a los que ministran el evangelio. Esto es el enemigo. Y ante este enemigo, y bueno, todos aspectos, mundo, carne, diablo, entre esto, cuando vemos algo pasar mal en nuestro ministerio, ¿qué hacemos? Bueno, si la gente no está llegando a la iglesia, ¿cuál es la respuesta? Bueno, lo primero es publicidad. Entonces publicamos y anunciamos e invitamos y todo este aspecto. O que quizá decimos a la congregación, échale más ganas, es que no estás trabajando suficientemente fuerte y por esto no vemos el resultado. O también por gritos doctrinales. Y eso nunca pasa aquí en el seminario, sé, pero en el dormitorio de varones de vez en cuando paso por ahí, presto la oreja para escuchar cuáles son los temas más recientes. Pero muy interesante que la publicidad, aunque tiene su lugar, y aunque el esfuerzo tiene su lugar, y aunque debatir de la teología sí tiene su lugar, pero rara vez logra el problema de alcanzar al mundo a Cristo. Porque las armas del cristiano no son esas. Es muy interesante pensar en lo que dice el apóstol Pablo cuando él se refleja en todo esto. Menciona, y vamos al pasaje, pero tengo que mencionar otro. 2 Corintios 10, donde Pablo habla de la realidad y dice que no somos sin defensa, aunque sí estamos en una guerra fuerte. Dice que las armas de nuestra milicia, no dice que son publicidad ni habilidad en argumentar, sino las armas de nuestras milicias no son carnales. No es más fuerza, más inteligencia. Y muy interesante porque están aquí estudiando en un seminario buscando su cartón. PhDs no ganan contra el enemigo. Nuestras armas no son cosas como educación, aunque sí son herramientas útiles, pero esos no ganan la batalla. El apóstol dice, vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Ok? Si tienes sus Biblias, favor de abrirlo y ver las palabras. Eso es a propósito, porque es la espada del Espíritu y es la herramienta escogida por el Espíritu para convencernos de la verdad. Entonces es muy bueno a que lo leamos y estudiamos con nuestros propios ojos. Dice vestíos, primera palabra, y vestíos quiere decir poner, como poner una chompa. También lo utiliza, es la palabra griega enduo. Lo utiliza para cuando uno desea esconderse de algo.
Esa es la palabra. Poner algo alrededor para protegerte. Hasta cuando hablan de mandar una carta, doblas la carta y lo metes en un sobre. Es la misma palabra, sobre. Poner el sobre ti. Interesante. Vestíos o poner entonces, dice, de toda la armadura. Y se nota que cada palabra es importante. Menciona toda, panoplia, que quiere decir cada artículo no dejando a ninguno a un lado. Es que cada aspecto de la armadura que él nos va a mencionar es importante. Y si lo dejas al lado una parte, vas a sufrir la consecuencia. Entonces, vaya notando cuáles son las piezas que necesitas. Ponte toda la armadura de Dios, es los aspectos para guerra. Ahora, con su imaginación, se acuerda dónde está Pablo. Está ahí con un soldado en un lado, otro soldado en el otro lado, pensando en el aspecto espiritual y la guerra espiritual, y viendo a ese soldado dice, oye, no te olvides a poner cada pieza de la armadura tal como mi vecino aquí lo trae. Pone todo la armadura y luego menciona algo de Dios. Es importante esto porque el mundo te provee mucha armadura que no funciona. Lo van a ver durante estos estudios de que hay dos aspectos sumamente importantes que casi nunca el mundo provee. Número uno es que siempre la verdad es lo más importante. Y el mundo dice, bueno, está bien mentir un poquito aquí si haya buen efecto, si no. La verdad es que Dios es verdad y la armadura del creyente no es un poquito de la verdad con un poquito de mentira, con un poquito de defensa. Mala armadura es la mentira. Y el segundo es justicia. El hacer las cosas bien. Sin esto, tu defensa será muy débil. Pon toda la armadura de Dios para que, y se nota, hay efecto. Si lo pones, habrá efecto. Para que podáis. Y la palabra podáis quiere decir para que seas suficientemente fuerte. Para que podáis. Ay, es tan grande eso, creo que no sufro eso, es que para que podáis, para que tengas fuerzas, ¿qué te trae fuerza? La armadura. Para que podáis estar firmes. Y otra vez Pablo está ocupando un vocabulario de soldados. Cuando los soldados usaban esa palabra para que estéis firmes, la palabra quiere decir quedarse sin ceder lugar al enemigo. Entonces, cuando estás en medio de la batalla, guerreando y todo eso pasa, a veces el soldado, por falta de fuerza, retrocede. Pablo dice, para que no tengáis que hacer esto, ponte la armadura para estar firmes. ¿Ok? Suena bien. Entonces,
cuando enfrento al compañero de cuarto en cuanto a la teología, estaré bien firme. Bueno, no tanto esto. El pasaje, el contexto, nos da el contenido. Y dice, para que podáis estar firmes, no terco, sino firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ok? Entonces la armadura no te trae mucha fuerza para batallar con otras personas, sino para quedarse firme ante los ataques del diablo, las acechanzas del diablo, el engaño del diablo, la astucia, artimaña del diablo. ¿Se acuerda en esto de que nuestro enemigo es maestro del engaño? Conociendo eso, casi siempre el ataque trae disfraz. No es lo que asemeja. Entonces, el diablo normalmente cuando echa sus ataques, no parecen tanto ataque del diablo, sino más bien parecen algo menos amenazador. ¿Por qué? Porque es maestro de engaño. Y el deseo que tiene él es de ganar. Entonces, si no das cuenta de que esas cosas que te enfrentas son ataques del enemigo, entonces no lo vas a ocupar la armadura y vas a perder la batalla. Es parte de su estrategia. Y luego Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Hay aspectos sangrientos de la lucha. Pero Pablo, al reflexionar y darnos el consejo, dice, ten cuidado de no ser engañado, porque nuestra batalla no es carne, sangre. Me encanta la palabra que usa el apóstol cuando describe esto. Dice que no tenemos lucha contra, y la palabra lucha es griego, palé. Palé es un término atlético. En los Juegos Olímpicos, en la lucha libre que no tenía las reglas como lo tiene ahora, pero en la lucha libre habían dos contestantes que trataban de ganar sobre el otro. Esa es la descripción que lo da la enciclopedia. Una contienda entre dos, en la que cada uno se esfuerza por derribar al otro y que se decide cuando el vencedor es capaz de presionar y sujetar a su antagonista postrado con la mano en el cuello. Y muy a menudo en esas luchas libres, aún en los Juegos Olímpicos de esos días, terminaron con la muerte de uno de los contestantes. Ahora, cuando piensas en esto y Pablo te dice, oye, mis hermanos, esta lucha, persona a persona, es difícil. Y tienes con todas las fuerzas, con todas las habilidades, con todo el conocimiento, tratar de sujetar esto poniéndolo ahí en el suelo con tu mano en el cuello y así ganar.
¿Qué tan fácil es esta guerra espiritual? Requiere de toda la energía que tienes. Y si eso no es suficiente, cuando él dice, bueno, es esta lucha y no está contra carne y sangre, nos explica el antagonista y da 4 descriptores. ¿Sabes con quién estás luchando? Contra principados y potestades. Muy interesante porque no es la primera vez que Pablo menciona principados y potestades en el libro de Efesios, es la tercera vez. Lo menciona en 1:21, hablando de estos seres espirituales que están vigilando esta vida cristiana. También en capítulo 3, versículo 10, habla de principados y potestades. Y luego agrega 2 más contestantes. Dice, los poderes de este siglo oscuro. Y no es la primera vez por eso tampoco, sino es 4ª vez en el libro de Efesios que menciona este grupo, 2:2, 4:18, 5:8, y luego agrega un 4º agresor. Las fuerzas de maldad en lugares espirituales. El primero, los potestades, la palabra es arqué, que quiere decir el jefe. El que está a cargo de ejercer, y les digo algo, son maestros, estos enemigos, son maestros en la batalla. Lo conocen bien. Pero tengo más noticias. Se nota que cuando están jugando fútbol, siempre ven las películas de los juegos anteriores de su oponente, para estudiar cuáles son las estrategias que tiene ese equipo y cómo lo hace, cómo manejan la pelota, todos estos aspectos. Los enemigos espirituales te han estado estudiando durante tiempo ya. Cuando tú dijiste, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, lo que dices yo hago, pusiste en ese momento un gran blanco en el pecho. Y el enemigo empezó con más fuerza a estudiarte. Él sabe mejor que tú tus habilidades, tus debilidades, tus reacciones, las cosas que te molestan. Todo lo que hay de ti lo han estudiado. Y no solo esto, no sé si está escrito o no, pero tienen un plan de ataque contra ti. Porque lo que tienen en mente es ganar la batalla para que tú no te haces ministro de Cristo y no alcanzas a personas perdidas con el Evangelio. Entonces ejercen el plan. Siempre hablamos del plan de Dios para la vida de uno. ¿Alguna vez masticaste este pensar de que el mismo enemigo tiene otro plan para ti? Estos son los jefes, los
potestades, los que dirigen la batalla contra el cristiano. Y luego habla de los potestades o poderes y utiliza la palabra autoridades. La palabra en griego es exousia, los que tienen la autoridad, no hablando de dirigir, sino de afectar. Entonces, en mi mente, tan pequeño que sea, veo a los principados ahí dirigiendo las tropas y veo a los potestades como las tropas. Son ahí ejerciendo el plan que tienen contra ti y contra mí, tratando de hacernos tropezar. Luego dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los gobernadores, los que gobiernen, los líderes. Y menciona cuáles son los líderes o los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Y este siglo es el mundo en que vivimos nosotros. Me parece que detrás de todos los países y los gobernadores del mundo hay otros que están dirigiendo, tratando de cerrar puertas a misiones, tratando de elaborar sistemas para que los que están en tinieblas queden en tinieblas. Son los gobernadores los que tienen autoridad en cuanto a la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Básicamente, bíblicamente, la oscuridad es el opuesto a la verdad. En los cuales, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, otra vez lo nombra, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, tercero de los enemigos son los que tratan de bloquear la verdad, que tratan de mantener a las personas en tinieblas. Detrás de la dureza de los corazones contra la verdad y de la indiferencia de los hombres y mujeres hacia el evangelio de Cristo, está el Dios de este mundo, que ha cegado el entendimiento de los que no creen para que no crean. Alan Redpath escribió eso. Detrás de la resistencia de una esposa o el esposo, los hijos o los padres a la palabra de Dios, detrás del hogar dividido, del corazón quebrantado, la vida arruinada y el testimonio destrozado, está Satanás, que en estos últimos días de gracia está encendiendo todo su poder, pues sabe que su tiempo es corto y por eso echa toda gana. Por tanto, y la escena que ha pintado es muy amenazante. Por lo tanto, dice, tomad, otra vez, ponte, envuélvete, toda la armadura de Dios. Por esto que
he describido en cuanto a lo que nos enfrenta a la realidad de la guerra espiritual. Búscate la armadura. Orando. Eso es otra parte, ¿no? Que vamos a estudiar en otra noche, pero tomando la armadura y orando con toda oración y súplica. ¿Por qué? Porque necesitamos no solamente esa armadura que nos protege, sino la oración que mueve la mano de Dios. Muchos de nosotros como creyentes, cuando nos enfrenta a aspectos difíciles, buscamos canciones que nos motivan y nos hacen sentir bien. O buscamos a predicadores que nos motivan y nos hacen sentir como somos fuertes. La derrota de nuestro enemigo no viene por nuestra emoción. La derrota de nuestro amigo depende de nuestra confianza en la palabra de Dios, nuestra declaración de la verdad de Dios, nuestra relación con Dios. Y durante los siguientes estudios va a detallar más los aspectos que menciona de la armadura, pero es importante notarlos hoy también para que sepamos de qué estamos hablando. Número 1, habla del yelmo de la salvación. A la persona inconverso, no hay esperanza en esa batalla. También habla de la cinturón de verdad, no de semiverdad. Habla de la justicia que nos protege los órganos. Habla de, y muy interesante esto, porque no se piensa tanto de eso, pero habla del calzado, de los zapatos. ¿Y cómo es que zapatos entran en la armadura? Porque parte de la armadura es llevar el evangelio a los inconversos. Entonces, sí, es parte, forma parte. El cristiano que no comparte el evangelio es un cristiano muy débil y muy vulnerable por falta de ejercicio en obediencia con el evangelio. También habla del escudo de fe. Y eso quiere decir, cuando Dios habla, lo acepto y lo vivo. Es la respuesta que doy a las promesas de Dios. Y si dudas de las promesas de Dios, lo siento, pero vas a salir muy herido. Y claro, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego decía, para que podáis resistir en el, ¿cuál día? El día malo. ¿Y cuál es el día malo? Bueno, tú lo puedes definir. He vivido varios de esos días. Para que puedas resistir en el día malo. No solamente en los días buenos, habiendo, e interesante la frase, habiendo acabado todo. Eso quiere decir, habiendo ejercido, habiendo aplicado
puedo salir bien. Pero si lo aplicas a medias, quiero estar firme, pero sin aplicarme tanto. Lo siento. Debes buscar vendas porque lo necesitarás en el día malo. Hay una cosa más que necesito mencionar. Y lo menciono así. En Hechos 19:13, algo pasó. Dice, pero algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar al nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Y se acuerda cómo respondieron? Es que a Jesús conozco y a Pablo conozco, pero ¿quién eres tú? Y los espíritus los atacaron, quitaron su ropa y ellos salieron bien azotados y desnudos. Estamos hablando en esos días de una guerra espiritual. Estamos hablando de la armadura que Dios ha provisto. Pero ¿qué de la persona que no anda bien con Dios? ¿La armadura lo protege? Uno de mis mentores me dijo, joven, en tu carrera vas a enfrentar al enemigo. Ten mucho cuidado de que estés bien con Dios en el momento de enfrentarlo. Si no, saldrás derrotado. Entonces les invito, durante esos días de estudio, que tomes un tiempo ante Dios, con manos así, abiertos, extendidos y vacíos, diciendo, Señor Jesús, examíname. Si hay algo en mí que afectará malmente al ministerio, al uso de la armadura que has provisto, favor de enfrentarme con esto. Tome, Señor, el cuchillo de pulir y corta los aspectos que necesitan ser cortados. Haz de mí la persona limpia para que pueda ejercer el ministerio que me has dado con la armadura que me has provisto. Oremos. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra, por la armadura. Y Señor, sé que es difícil la batalla, pero eres el vencedor. Pedimos, Señor, que nos muestres el gran yo en nuestras vidas y que tu Santo Espíritu nos inicia ese proceso de limpiar, pulir, preparar primero el corazón con nuestra relación contigo y luego nuestras acciones, nuestros valores, nuestro conocimiento, nuestras fuerzas, para que resplandezca solamente la persona de Jesús.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.